El lenguaje inclusivo es sin duda uno de los fenómenos más interesantes y más controversiales del feminismo contemporáneo. A nadie en la actualidad se le ocurriría pensar que una violación o que una diferencia de sueldo por el mismo trabajo entre un hombre y una mujer son algo justificables, o al menos eso me gustaría creer, ¿verdad? Sin embargo, el tema de que una palabra termine con E, con O o con X pareciera ser una cuestión de vida o muerte para muchísima gente. Hay posiciones de los dos lados. ¿Querés saber quién tiene la razón? Bueno, los dos tienen algo de razón y los dos se equivocan en algunas cosas. Hola, soy Arechel y esto es Talando Bosques. Bienvenidos. Y sí, ya sé. De los dos lados de la tribuna, cuando mencioné el lenguaje inclusivo, por mi condición de varón heterosexual, van a haber cejas arqueadas. Y sobre todo a partir de decir que ambos se equivocan en algunas cosas y que ambos aciertan en algunas cosas. Esto no quiere decir que el lenguaje inclusivo esté mal o esté bien. No todavía. Pero una de las cosas que quiere decir es que existen posicionamientos muy fuertes alrededor de este tema. Posicionamientos que no se van a deshacer solamente porque un boludo pintado como un payaso diga boludeces en YouTube. Ya sea que queramos defender o atacar el lenguaje inclusivo, primero deberíamos conocer cuáles son sus fundamentos, cómo funciona y en qué se sostiene esta variante del castellano. Porque sí, no deja de ser una variante de un idioma que ya existe y que de implementarse masivamente afectaría a numerosos lectos. El fundamento básico del lenguaje inclusivo es la llamada hipótesis Sapir-Whorf. Importante remarcar que no es una teoría, sino una hipótesis. Les dejo links en la descripción para saber cuál es la diferencia entre ambas cosas. Ahora mismo se estarán preguntando qué carajos es la hipótesis Sapir-Whorf, y es que no es tan conocida como podrían ser por varias razones. Sapir y Whorf fueron dos lingüistas norteamericanos que nunca trabajaron juntos en dicha hipótesis, ni mucho menos se pusieron en cartel juntos, pero al ser estudiante y docente y trabajar sobre premisas similares, quienes recogieron sus ideas los juntaron para unificar mejor estos pensamientos. Esto es importante porque en realidad hay dos posiciones diferentes acerca de esta hipótesis, las posiciones de determinismo lingüístico y las relativistas. Ahora sí, al meollo de la cuestión. En primer lugar, ambos autores parten de la misma premisa, que el lenguaje que hablamos afecta cómo comprendemos la realidad. Esto quiere decir que si hablamos, por ejemplo, castellano, vamos a comprender la realidad en forma diferente a alguien que hable, por ejemplo, chino. Intuitivamente podríamos decir que es una premisa interesante y razonable, y nos vemos inclinados a aceptarla como punto de partida para iniciar una investigación, al menos. Pero cuánto afecta el lenguaje a la forma en que pensamos es la diferencia fundamental entre las dos posiciones. Para aquellos que no conozcan la diferencia entre determinismo y relativismo, existe una maravillosa herramienta llamada Google a su disposición, aunque yo, como viejo choto que soy, suelo decantarme por un antiguo artefacto llamado diccionario. En fin, las posiciones deterministas, fuertes, indican que el lenguaje limita la posibilidad de comprensión de determinados conceptos o aspectos de la realidad, y que condiciona fuertemente a la forma de pensar de sus hablantes. En este sentido, por ejemplo, el lenguaje inclusivo diría que un lenguaje con géneros binarios no permitiría reconocer a otros géneros por la misma estructura lingüística, y abogarían por la ampliación a un inclusivo con motivo de reconocer y comprender realidades que ya en realidad existirían. Pero hasta que no existe una palabra o una categoría en el lenguaje, no podemos comprender el concepto. Y cada lenguaje en esta teoría sería irreductible a sí mismo. Nunca podríamos traducir de un lenguaje a otro porque las barreras serían demasiado altas. La posición relativista o débil dice, por el contrario, que el lenguaje no condiciona la comprensión de un concepto, pero sí que la tiñe, la modifica, en fin, digamos, que le da un poquito de sabor. Es conocida esa anécdota de que los mal llamados esquimales tienen como 20 palabras para decir nieve, anécdota que por otro lado es falsa. Existen ciertas evidencias empíricas de que efectivamente esto es verdad, que los hablantes de determinadas lenguas categorizan el mundo de forma diferente, como por ejemplo que los hablantes de la lengua castellana tienden a categorizar las cosas por el tiempo de duración y los hablantes del inglés tienden a focalizarse más en la acción, entre otras diferencias. Hay varias evidencias de que esto podría ser cierto. Sin embargo, hay una pregunta fundamental, que es
¿Es el lenguaje el que condiciona la cultura o es más bien al revés y es la cultura la que condiciona la manera en la cual hablamos? Esta es una pregunta que corresponde hacerse. Y es que la discusión sobre el lenguaje inclusivo, como todas las discusiones acerca del feminismo, está teñido de subjetividades. Por esa razón, cabe aclarar que yo no voy a hablar en mi condición tanto de varón como de persona que se dedica a la lingüística, y que voy a replicar posiciones que ni siquiera son enteramente mías, sino que me las planteó una amiga mía que es feminista y además es lingüista, que se llama Guadalupe Campos. Por lo cual ya hay una parte de la audiencia que quizá no se sienta del todo cómoda con las posturas que yo voy a tomar. Como decíamos, la teoría Sapir-Whorf tiene un montón de controversias. ¿Por qué tiene muchas controversias? Porque en principio existe una crítica fundamental, sobre todo a la teoría fuerte. ¿Cuál es la teoría fuerte? Pues repetimos, es aquella que dice que el lenguaje determina la manera en la cual nosotros pensamos y categorizamos nuestra realidad. Sin embargo, esta no podría ser así por varias razones. En principio, porque la cultura siempre sobrepasa al lenguaje. Está en constante cambio. A pesar de que el lenguaje también tenga como característica fundamental el hecho de participar en una cantidad de cambios increíbles, estos cambios se dan en forma más lenta, más pausada, más apegada a distintas circunstancias que tienen como protagonista a la creatividad lingüística, pero que siempre van detrás de las transformaciones culturales que se dan en forma inmediata. A ustedes les habrá pasado más de una vez que había una sensación que tenían o alguna idea que tenían que no podían expresar en palabras. Bueno, esto es la cultura y la realidad cambiando más rápidamente que el lenguaje. Por esta razón, la teoría Sapir-Whorf fuerte no condeciría con nuestra realidad, porque no nos permitiría, al no permitirnos conceptualizar la realidad de forma diferente por la misma estructura del lenguaje, no podríamos cambiar la cultura, porque el lenguaje se mantendría estático y no podría cambiar tampoco. ¿En base a qué cambiaría? ¿Qué haría que el lenguaje cambiara si la hipótesis determinista fuera cierta? Por otro lado, la hipótesis relativista no está exenta de críticas tampoco, fundamentalmente a partir de la gramática estructuralista de Noam Chomsky, que se sabe que los lenguajes comparten todos una serie de preceptos universales. Noam Chomsky habla de la gramática universal y esta gramática universal está por fuera de los elementos culturales y sería algo que viene involucrado en nuestros genes y que no viene involucrada en nuestra cultura, pero que sin embargo le da forma a la cultura cuando nosotros aprendemos un lenguaje u otro en el momento de nuestra infancia. Esto hace que el lenguaje sí efectivamente se vea afectado por la manera en la que la cultura ve el mundo y a la vez afecta a la manera en la que nosotros concebimos el mundo. Pero bueno, esa es la postura de Chomsky. Hay otras posturas y una que no es mucho menor, que es que la hipótesis Sapir-Whorf además tiene un trasfondo racista bastante importante. Un trasfondo que es imposible de obviar porque presuponía que determinadas culturas con determinados idiomas estaban peor preparados que otras culturas con otros idiomas, ¿sí? Fundamentalmente, la hipótesis Sapir-Whorf se basa en que la lengua inglesa es superior a otras lenguas, sobre todo las lenguas nativas americanas, por una razón muy sencilla. La potencia industrial de los Estados Unidos querían explicarla de una base racial. Sí, esto creo que sabe todo el mundo que el racismo en Estados Unidos es un fenómeno bastante complejo y bastante frecuente. Y si bien ya nadie defiende abiertamente la teoría fuerte, es decir, la determinista, la teoría relativista tampoco está exenta de críticas. Existe un conocimiento generalizado a partir de la gramática generativa planteada por el lingüista y filósofo Noam Chomsky acerca de que existe una cierta universalidad en el lenguaje, una cierta universalidad que es independiente de la cultura y del lenguaje en específico y que presupone unos conocimientos innatos, instintivos, que nos permitirían aprender mucho más rápidamente la lengua durante nuestros primeros años de vida. Esto no quiere decir que el lenguaje que nosotros hablemos no esté influenciado por la cultura o que no influencie de alguna manera la cultura el mismo lenguaje.
Pero existe, sin embargo, mucha menos fuerza en estas hipótesis que en las otras hipótesis que podríamos plantear. En este sentido, el feminismo y el lenguaje inclusivo tendría un argumento muy débil, sobre todo porque ni siquiera es una hipótesis demostrada. Sin embargo, algo de que el lenguaje y la cultura se influencian mutuamente existe, y la realidad es que se puede hacer uso machista del lenguaje, así como se puede hacer un uso feminista del lenguaje. Sin embargo, el argumento ese no es para mí la mejor defensa para el lenguaje inclusivo, sino que es una de las defensas más débiles que tiene, y se puede utilizar otro argumento para defenderlo que es mucho mejor. Y es que acá está el quid de la cuestión. Es decir, el lenguaje inclusivo es simplemente eso, una bandera. Es como el puño con el símbolo de la mujer. Es decir, es una bandera que se utiliza para posicionarse discursivamente como feminista. Esto no quiere decir necesariamente que uno que use lenguaje inclusivo sea más feminista. Yo tenía un amigo que se quejaba porque la RAE no aceptaba el lenguaje inclusivo y después era incapaz de cocinar o lavar los platos y se tenía que encargar de todo eso su mujer, que laburaba 8 o 9 horas por día. Y que cuando su mejor amiga era víctima de violencia de género no fue capaz de acercarse a la plaza para hacerle el aguante mientras dejaba al golpeador. ¿Se entiende a dónde vamos? Uno puede ser todo lo inclusivo en el lenguaje y después operar como un soberano hijo de... Y es que el lenguaje inclusivo se puede utilizar para decir cualquier barbaridad también, y podemos utilizarlo para consignas que definitivamente no son feministas, como por ejemplo, ninguna persona tiene derecho a abortar a ninguna niña. Pero las posiciones de las personas que atacan al lenguaje inclusivo son bastante más débiles todavía. Sobre todo se basan en una percepción absolutamente normativista de la lingüística que está bastante fuera de las concepciones modernas de cómo se maneja o cómo se debería manejar un lenguaje. En principio, uno de los primeros argumentos que tienen es que el lenguaje castellano se arruinaría, se destruiría a partir de la lengua inclusiva. Sin embargo, esto no pasa, porque de hecho, cuando nosotros añadimos términos a un lenguaje, lo único que hacemos es enriquecerlo. Y, por supuesto, nadie está obligado a hablar con términos que no le gustan. Por lo tanto, si vos, lector, o vos, persona que está del otro lado, no querés hablar el lenguaje inclusivo, no es necesario, no es obligatorio, ¿sí? Una posición normativista es la que tiene la RAE y no la que tiene generalmente el lenguaje inclusivo. Así que sentite cómodo, sentite contento de que puedes utilizar el lenguaje que vos aprendiste y que nadie te lo va a quitar. Yo entiendo que ese es el miedo fundamental que existe, sobre todo de parte de los varones, que se sienten muy atacados a partir de que incluso les cuestionan la manera en la que hablan, que es un poco lo que ha pasado históricamente con numerosísimas variantes del castellano, como por ejemplo mi propio voceo, que el voceo durante muchos años estuvo prohibido en los recreos y en los patios de las escuelas y solamente se podía hablar de tú. Esto por supuesto no tuvo ningún tipo de éxito, y la realidad es que en la Argentina seguimos hablando en vos. En la Argentina y en el Uruguay y en el Paraguay y en partes de Chile se sigue utilizando el voceo sin ningún tipo de problemas. Pero se puede entender perfectamente lo que es estar prohibido de utilizar tu propio lenguaje. Y ahora te lo planteo de esta manera. ¿A vos te parece que está bueno decirle a otra persona cómo tiene que hablar? Y es que por esta razón se lo ataca o se lo defiende. Las banderas se atacan y se defienden, se roban, son un símbolo de un movimiento con el que estamos o no estamos de acuerdo. Y atacar al lenguaje inclusivo o defender al lenguaje inclusivo implica, de alguna manera, atacar o defender al feminismo. Esto hace que el posicionamiento discursivo con el todes o el todos sea un nodo de conflicto necesariamente. En este sentido, me parece correcto que aquellas personas que se identifican discursivamente como feministas puedan utilizar el lenguaje inclusivo, sin necesidad de que ello se imponga a personas que no necesariamente se quieren posicionar de esa manera, porque, como dijimos,
El lenguaje en sí mismo no es ni machista ni feminista. El lenguaje es convencional y arbitrario, y lo podemos usar para lo que se nos cante en las pelotas. Y entonces, ¿está bien o está mal el lenguaje inclusivo? Bueno, ni lo uno ni lo otro. Ni está bien ni está mal. Ni hay que prohibirlo ni hay que imponerlo. Es simplemente una bandera, una forma de posicionarnos discursivamente a favor de una ideología. Ya sea que estés a favor o en contra de dicha ideología y de todos sus preceptos, el lenguaje inclusivo es una herramienta más. Es simplemente una anécdota en todo el ideario que existe alrededor del feminismo. Y es también muy importante para determinados aspectos de la militancia, sobre todo LGBTIQ. Ahora bien, ¿no querés usar el lenguaje inclusivo, pero tampoco querés discriminar a otra persona? Que es lo que me pasa a mí. Hace el siguiente truco: nombrarlas siempre en segunda persona o da un pequeño rodeo para no tener que utilizar pronombres raros o cosas que no te guste nombrar. Yo, por otro lado, no lo uso, pero tampoco lo critico ni lo ataco. Me parece que está fenómeno, que es una intención loable, aunque su resultado pragmático pueda ser un poquitito dudoso. Y si te gustó este video, te pido por favor que te suscribas. Yo soy Erechel y esto es Talando Bosques. Nos vemos en la próxima.